La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a su programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Durante estas últimas semanas, el escenario político-social del Perú ha estado ciertamente algo enturbiado con ciertas afirmaciones que han ido de ida y de vuelta y en las que se ha puesto en el tapete de las discusiones la probabilidad del cuestionamiento a través de una investigación y posterior acusación constitucional al presidente de la República y algunas voces quizás un poco más alarmadas y si no alarmistas, deslizando la idea de la posibilidad de la existencia de una vacancia presidencial. Este programa no tiene por objeto volcarse a análisis políticos de ninguna naturaleza, mucho menos de tipo político partidario. No obstante, lo cierto es que no podemos sustraernos de la realidad política social que acontece en el país, por cuanto en la Academia de la Magistratura, por sus fines constitucionales, tiene la misión de capacitar de manera permanente a los magistrados de un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, y formar a los aspirantes. Y ellos, evidentemente, están en un contacto permanente con la realidad del entorno social. De hecho, uno de los cursos que se imparte en todos los niveles de la magistratura es precisamente realidad nacional. De modo tal, entonces, que el enfoque que nosotros abordemos de esta realidad nacional va a ser de tipo académico. En consecuencia, vamos a tratar estos temas siempre que sea conveniente y necesario, pero desde esta perspectiva, por supuesto, y completamente liberados y exorcizados de cualquier intencionalidad político-social. Vamos a hablar entonces en esta ocasión de una institución fundamental para todo Estado de Derecho, por lo menos de tipo occidental como el nuestro, y que viene a ser el del presidente de la República, la figura más resaltante del Ejecutivo en el modelo de Estado que nosotros tenemos. Y para estos efectos voy a tener el grato placer de presentar a nuestro invitado del día de hoy. Es una persona muy conocida por todos ustedes. Se trata del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackay, de cuyo currículum voy a hacer un pequeñísimo extracto porque realmente es un currículum bastante extenso, frondoso y por supuesto revelador pues, de la naturaleza académica, personal y los éxitos que ha venido cosechando el doctor Rodríguez Mackay. Él es abogado egresado con mención sobresaliente y de felicitaciones de nuestra cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que se graduó como abogado con una tesis que tuvo por objeto de desarrollo el derecho internacional del mar. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres. Es experto en áreas de conflicto por el Instituto Internacional Histadrout de Tel Aviv, Israel. Fue becado por la Comisión Andina de Juristas y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung de Alemania. Posee un diplomado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú y la Academia Diplomática Andrés Bello de Chile. Es presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPEDIR. Asimismo, vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, exdecano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, la UTP.
Ha sido asesor del despacho ministerial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables entre los años 2000 y recientemente, hace algunos meses, en el presente 2017, jefe del gabinete de asesores del despacho ministerial precisamente de esa cartera. Asesor jurídico del Grupo de Trabajo sobre la demanda del Perú por los límites marítimos ante la Corte Internacional de Justicia del Congreso de la República entre los años 2012 y 2013, autor de múltiples libros, artículos publicados dentro y fuera del país, y como no, también expositor afamado y poseedor además de una brillantísima y electrizante oratoria que le ha permitido participar en escenarios académicos en nuestra patria y en otros países de América, de Europa, y también vemos que inclusive en Marruecos. Con mucho agrado entonces presento al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey. Bienvenido a Referente Jurídico, doctor. Encantadísimo, Luis, de estar en este importante programa, Referente Jurídico de la Academia de la Magistratura. Me siento honradísimo porque además que has sido tan generoso con una exposición de mi currículum que no merezco, pues la temática y el tenor que estás imponiendo en este tipo de programas, que sea académico, que sea eminentemente jurídico, que creo que es lo que más debería, a mi juicio, prevalecer en las reflexiones en nuestro modus vivendi, social, nacional. Algo que se extraña mucho últimamente en el Perú. Algo que se extraña mucho porque a veces creemos que la categoría del juicio político es el que debe prevalecer cuando hay otras categorías que más bien son las que deben de delimitar los espacios a efectos de que el tenor político deberá hacerse a partir de los criterios jurídicos, que son los que ponen la pauta, como muy bien dijiste, la Constitución política, que seguramente vamos a examinar el día de hoy. Exacto, así es, efectivamente. Y bueno, ese es el afán precisamente de este programa, de poder llevar cultura jurídica a todos los espacios, no solamente vinculados con el foro, sino todos los espacios sociales, políticos, sobre todo en un país como el nuestro, que tiene una realidad político-social que no es propia ni privativa del Perú, lamentablemente, y aunque mal de muchos, consuelo de tontos. Ciertamente pues hay algunas personas que creen que hacer política es insultar más, agredir más, escribir a través del Twitter, del Facebook, convirtiendo estos instrumentos de las tecnologías de la información como puñales que tratan de atravesar corazones, honras, y de una manera infamante destruyen todo lo poco que en el plano cultural se ha llegado a construir. Curiosamente eso viene precisamente desde sectores políticos que más bien debieran tener otro tipo de comportamiento, ¿no? Entonces nosotros nos apartamos de eso. Nos apartamos. Y vamos a nuestros temas culturales de tipo jurídico político, sin que esto nos haga puritanos, por supuesto, de ninguna manera, no es nuestra pretensión, pero esta es nuestra orientación el criterio natural del son politicum. Así es. Es consustancial a la naturaleza del hombre, de manera que todo está transversalizado. Correcto, muy bien. Bueno, como lo hemos anunciado al inicio de este programa, vamos a hablar de la institución de la Presidencia de la República, y el Presidente de la República. En el Perú, doctor, ¿cuáles son los requisitos para ser Presidente de la República por mandato constitucional? No por ley orgánica, sino por mandato constitucional. Y estamos hablando del mandato constitucional, de la norma jurídica más importante del Estado, sobre la que hay que hacer pues rigurosos en el análisis y en el acto interpretativo. El artículo 110 de la Constitución Política, claramente cuando desarrolla las preeminencias, las categorías de la institución de la Presidencia de la República, establece que para ser Presidente de la República, pues evidentemente hay que ser peruano de nacimiento. Esa es la primera categoría. Ser peruano de nacimiento significa que debe haber uno nacido dentro del territorio de la República, es decir, en el 1.285.215.60 kilómetros cuadrados, y aquellos que son inscritos dentro de su minoría
de edad y nacen en el exterior porque son hijos de padres peruanos en el exterior o de por lo menos uno de ellos. Entonces muchos creen que tiene que ser peruano de nacimiento solamente el que nació en el territorio nacional. También lo es peruano de nacimiento aquel que nació en el exterior. Por jus sanguini. Así es, ¿no? Y que es inscrito dentro de la minoría de edad. Tener 35 años de edad en el momento de la postulación y no, como también algunos calculaban, en el momento del acto electoral o en el momento próximo a una juramentación. No, sino en el momento de la postulación. 35 a la años, postulación. Años de edad. Ahora, aquí yo quiero formularle una pregunta que siempre le he tenido desde los tiempos universitarios. ¿Por qué razón la Constitución actual exige como uno de los requisitos que el candidateable a la presidencia de la República tenga que ser peruano de nacimiento, nacido dentro del territorio nacional y no en otro país, pero de padres peruanos, que podría ser también peruano eventualmente? ¿Y por qué sí, por ejemplo, se ha permitido que un ciudadano que nació aquí en el Perú, aunque algunos han cuestionado legítimamente ese asunto, pero ya vamos a asumir que nació dentro del Perú, sin embargo, sus padres no eran peruanos, sino eran japoneses, súbditos del emperador japonés, y termina por convertirse en presidente de la República? O sea, esto quiere decir entonces que es más fácil que un ciudadano que nace en el Perú de padres extranjeros adquiera la condición de presidente de la República y no un peruano que no importa que nazca dentro o fuera del Perú de padres peruanos, lo sea. Pero qué buena pregunta que haces, pero la Constitución es clara. La Constitución no hace diferencias entre quienes tienen la categoría de peruano de nacimiento. Peruano de nacimiento, el que nace dentro del territorio fuera durante la minoría de edad, tiene el expedito derecho para poder postular a la presidencia de la República. Y eso está consagrado en la Constitución política. O sea, no es un imperativo categórico, voy a usar una categoría kantiana, señalar que stricto sensu tenga que ser un peruano de nacimiento nacido dentro del territorio. Lo que pasa, lo que sucede, es que la experiencia nuestra, la experiencia política, ha sido que los presidentes que hemos tenido o han nacido dentro del territorio nacional físico, o son peruanos cuyos padres vienen del exterior, son extranjeros y ellos nacieron en el territorio de la República, que es una cuestión absolutamente distinta. Pero la Constitución política no distingue para la prerrogativa de ser jefe de Estado que sea un jus soli absolutamente. Esto es muy importante que se refiera. Pero además, el ser presidente de la República, el primer mandatario, el primer mandatario no es el primero que manda. No, es el primer mandado. Es el primer mandado, exactamente. Es decir, el primero que recibe el imperativo social nacional del soberano, ese soberano que aprendimos todos de la Revolución Francesa, el traslado del soberano monarca como Luis XVI o Luis XIV del Estado soy yo al soberano pueblo. Ese soberano es el que traslada la esencia de ese acto mandatorio que el jefe de Estado debe asumir en calidad de un subordinado de ese eje social. Entonces, el presidente de la República personifica a la nación, Luis. ¿Qué significa que el jefe de Estado personifica a la nación? Porque, como muy bien decías en el preámbulo, se habla de la institución presidencial, en algunos casos hasta termina manoseándose la institución presidencial. Pero el presidente personifica a la nación. Es decir, la personificación no es la representación. Tú, yo y cualquiera de los que estamos en este auditorio, o cualquier peruano, podría, en alguna circunstancia, representar al Estado en alguna reunión internacional, en algún debate, lo que fuera. Pero la personificación es una categoría stricto sensu solamente para el jefe de Estado. Es decir, el Estado se hace persona
humana. Y el único que tiene esa preeminencia y esa prerrogativa por la Constitución política es el jefe de Estado. Esto parece una figura de transustanciación política. Bueno, pero fíjate, el presidente de la República significa que el presidente de la República, cuando personifica a la nación, el Estado camina, anda, habla. Por eso es que cuando tú ves que camina por la calle, insultan al jefe de Estado. Están insultando al Perú. Exactamente, al Estado, a todos los peruanos. Así es. Esa es la importancia. Muy bien. Bueno, vamos a seguir conversando. Tengo algunas preguntas que creo que van a ser importantes en este campo de la designación del presidente de la República, pero si nos permite, vamos a hacer el primer corte comercial. ¿Okay? No se vayan, ya regresamos en Referente Jurídico.